Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. Amén. El domingo pasado estaba predicando en la iglesia bíblica Buenas Nuevas. Estaba compartiendo la palabra del Señor porque era su aniversario de esta iglesia. Y tengo, hermanos, una carga grande de saludos para cada uno de ustedes. Reciban en el nombre del Señor, mis hermanos. Los hermanos de la iglesia bíblica Buenas Nuevas, a quienes nosotros les amamos, los apreciamos inmensamente y hemos estado orando por ellos. Hermanos, están avanzando el reino de Dios y eso es evidente en la iglesia. Es claro cómo el Señor ha ido obrando en esta comunidad, hermanos, y damos gracias al Señor por esos 4 años de vida que les ha dado Dios a esta iglesia, a esta comunidad. Y bueno, predicando allá tuve que compartir la palabra del Señor y preparé el mensaje para ese entonces acerca de Éxodo capítulo 3, el pasaje que el pastor Daniel daba lectura. Y no quise, hermanos, pasar de largo este pasaje. Si bien he llevado este mensaje a la iglesia bíblica Buenas Nuevas, creo que es menester, necesario para nosotros en esta tarde. Es por eso que he querido que podamos meditar en este capítulo 3 del libro de Éxodo y ser alimentados por la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 3. Vayamos allá con nuestras Biblias. Vamos a meditar en los versículos 1 al versículo 12 de este capítulo 3. Una de las verdades del libro de Éxodo es que la historia del pueblo hebreo revela en gran manera nuestra historia. Esta historia del pueblo de Israel revela de muchas maneras nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestras opresiones, nuestras limitaciones que tenemos en esta tierra. Y sobre todas las cosas podríamos decir que la historia del pueblo de Israel narrada en el libro del Éxodo, sobre todas las cosas esta historia nos revela a nuestro Señor Jesucristo y nos enseña cómo Él utilizó a un pueblo pequeño como era Israel y enseñó a este pueblo a servirle, a adorarle, a caminar con Él. Si podríamos resumir el libro de Éxodo en una frase, podríamos decir que su enseñanza de todo el libro de Éxodo es el siguiente. Su enseñanza sería esta: es imposible servir adecuadamente a Dios sin conocerle. Ese es el tema del libro de Éxodo. No se puede servir a Dios. No podemos esperar ser utilizados como un instrumento en sus manos si no le conocemos. Como decía el profeta Daniel en su capítulo 11, verso 32 de su libro, decía el profeta: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el pueblo que conoce a Dios el que sabe actuar y el que tiene fuerzas, dice el profeta. De manera que todos nosotros, hermanos, de alguna y otra manera, a lo largo de nuestra vida cristiana somos tendidos a desanimarnos, a desalentarnos en la obra, en nuestro servicio al Señor. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro ánimo, nuestro aliento? Está en el conocimiento de Dios. Cuando vemos la gloria de Dios, cuando conocemos más a Dios, cuando nos acercamos a Él como lo hizo Moisés, es entonces donde recobramos fuerzas, donde somos encendidos para la obra del Señor. Y de eso va a tratar el capítulo 3 del libro de Éxodo. Ese capítulo 3 nos habla primordialmente del encuentro que Dios tuvo con su siervo Moisés en esa zarza ardiente. Hay 3 aspectos que son claros en esos versículos, del 1 al 12. En el versículo 1 vamos a poder notar cómo fue la preparación de Moisés. Moisés se preparó antes de poder servir a Dios. En el versículo
2 al 9 vamos a poder ver el encuentro que Moisés tuvo con el Dios de la zarza. Y en tercer lugar, desde el versículo 10 hasta el 12, es claro notar el mandato que Dios le da a Moisés de servirle. De manera, hermanos, que tenemos 3 puntos en nuestro mensaje de hoy: la preparación de Moisés, el encuentro de Moisés y el mandato que Dios le da a Moisés en la zarza ardiente. Esa es la prédica de esta tarde, de eso vamos a hablar. Vayamos al versículo 1 de nuestras Biblias y leamos lo que dice la palabra del Señor. La preparación de Moisés antes de servir al Dios de la zarza. Dice el versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Los que conocen la historia recordarán que Moisés hasta este capítulo había salido huyendo de Egipto. Este hombre era un fugitivo de la justicia egipcia. Y la razón por la que Moisés estaba escapando de Egipto era porque había matado a un egipcio y el faraón lo quería capturar. Y en ese trance Moisés huye al desierto y llega a una tierra que tiene por nombre Madián. Esta tierra de Madián fue el lugar donde Moisés habitó por 40 años. Y ahí Moisés, en un día común y corriente, sale y se encuentra con mujeres siendo atacadas. Y la historia nos cuenta que Moisés ayuda a estas mujeres e incluso dice la Biblia que les ayuda a sacar agua del pozo a estas mujeres. Y en aprecio por esa ayuda, la mujer, el papá de estas mujeres, que era Jetro, le da una de sus hijas por esposa. Esa mujer se llamaba Séfora, ¿recuerdan? Séfora es la esposa de Moisés. Ahora, hermanos, yo no sé cómo se vería eso en Bolivia. Imagínense que tú vas, ayudas a una mujer a sacar agua del pozo y el papá de esa mujer te dice: llévatelo, cásate con mi hija nomás ya. Se vería algo extraño, hermanos, en nuestro tiempo. Eso es lo que sucedió con Moisés. Moisés se casó con Séfora y tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Gersón, que significa peregrino en tierra extranjera. Entonces, hermanos, la vida de Moisés fue desarrollada en el desierto de Madián y su trabajo fue nada más y nada menos que apacentar o pastorear ovejas. Eso dice el versículo 1. Y hermanos, por si fuera poco, Moisés no solamente tuvo que apacentar ovejas, sino que también tuvo que apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Era su suegro. Y ustedes pueden imaginarse, hermanos, más o menos la vida de Moisés. En ocasiones no es fácil, hermanos, convivir con el suegro y trabajar para él. Uy, hermanos, es otra cosa. Como alguien dice, ¿no, pastor? Una vez me dijeron, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice la suegra a la esposa de su hijo? Le dice nuera. ¿Y por qué le dice nuera? Una vez le pregunté a un hermano, es que pastor, clarito su nombre dice, pues es que la suegra dice no era. Es que ella no era para mi hijo, por eso se llama nuera. Se le dice nuera a la mujer de mi hijo, porque ella no tenía que ser su esposa, no era ella la indicada. Y hay un conflicto, hermanos, siempre. ¿Se dan cuenta? Entre la suegra y la nuera, o el suegro y su yerno. Y hermanos, pueden imaginarse la vida de Moisés. La vida de Moisés fue muy diferente a la de Egipto. Podríamos decir, hermanos, que Moisés en Egipto tenía todo a su disposición. Estaba viviendo en un palacio, rodeado de sirvientes. Y podríamos decir que Moisés allí en Egipto era una persona importante, un don importante en Egipto. Pero saben, hermanos, vemos ahora a Moisés en el capítulo 3 en un desierto, trabajando y pasteando ovejas, siendo un hombre anónimo, trabajando incluso para su suegro. Era un don nadie. Un don nadie ahora se ha convertido Moisés en el capítulo 3. Y si hay algo, hermanos, interesante, sorprendente de este capítulo 3,
Es como la Biblia describe, ¿no?, la vida de Moisés en esos 40 años en el desierto. Del capítulo 1 al capítulo 2, Moisés está en Egipto. Sus primeros 40 años Moisés pasó en Egipto. Y esos primeros 40 años de su vida, él, como les decía hace rato, él era un don importante. Pero los próximos 40 años de su vida, Moisés está pasándole en el desierto, siendo un don nadie. Y lo único que la Biblia nos dice de su vida es el versículo 1 de esos 40 años. Él pasteaba ovejas, y eran las ovejas de su suegro. En el capítulo 3, hermanos, Moisés ya tiene 80 años de vida. Y en el capítulo 3 hay un cambio radical en la vida de este hombre. De ser alguien importante, llega a ser un don nadie. Y saben, hermanos, eso nos enseña a nosotros muchas cosas. Nosotros aprendemos de la vida de este hombre que frecuentemente ser don importantes nos hace daño, nos engrandece, nos enorgullece. Nosotros como seres humanos no estamos, hermanos, no estamos preparados para manejar el éxito y la grandeza. No lo estamos. Cuando nos colocan en una posición, ¿no?, nos elevan en una posición o nos halagan, rapidito nos inflamos. Rapidito nos volvemos pavotes, gallotes, ¿no? Y alzamos el pecho y ahora yo soy gente, pues nos creemos tan importantes. Y como bien decía un pastor, nos agarra el síndrome de Vicente Fernández. Y pastor, ¿cómo es eso que el síndrome de Vicente Fernández? Sí, hermanos, el Chente decía, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que yo quiero y mi palabra es la ley, decía este cantante. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hay muchos chentes en el pueblo de Dios también. Claro, no dicen yo soy el rey, con dinero, sin dinero hago siempre lo que quiero. No dicen, pero se comportan de esa manera. Viven como si ellos tendrían que ser el centro de atención. Se creen los más importantes en la iglesia. Quieren ocupar las primeras filas. Nunca quieren pasar desapercibidos. Hay jóvenes en la iglesia que se compran ropa, se compran tenis, zapatos, poleras, y lo hacen a veces de marca porque quieren que los demás le exhiban. No quiere pasar desapercibido ese joven. Otros buscan novia, novio, todo para ser vistos por los demás. ¿Y qué hablar de los hermanos, de personas mayores? Luchan por la reputación, por ser alguien, que me digan que yo soy gran doña, gran señora, y quieren altas posiciones. Voy a llegar hasta allá, y trabajan para eso, y lo único que quieren es ser don importantes. Moisés, hermanos, fue don importante. Y para Dios, Moisés, siendo don importante en Egipto, no era bueno. Ser don importantes no es bueno, hermanos. Y es por eso que Dios nos enseña, nos lleva a la escuela del desierto. Y Dios le llevó a Moisés, mis amados hermanos, le llevó a Moisés 40 años al desierto para que aprenda a ser un don nadie. Y ahí está el capítulo 3 del libro de Éxodo. Moisés siendo una persona anónima. ¿Quién es Moisés en Madián? ¿Quién es? Nadie. ¿Quién es ese hombrecito por ahí pasteando su oveja? Está ahí. Nadie es ese hombre. Ahí Dios le lleva, hermanos, para enseñarle, para inculcarle lo que realmente significa ser un don nadie. Jesús, hermanos, fue un don nadie y nos enseñó a ser don nadie. ¿Se acuerdan de una ocasión cuando él entró en una casa con sus discípulos? Estaban ahí los 12 discípulos del Señor, podríamos decir los 12 chentes, entraron a la casa. Y como de costumbre en ese tiempo, cuando uno entraba a la casa, el sirviente de más bajo rango venía y lavaba los pies de los que habían llegado, de los convidados.
Y cuando el Señor llegó a la casa, dice la historia que no había el sirviente de menor rango, o sea, el don nadie, no había. Y todos los 12 chentes, Vicente Fernández, los reyes, decían: ahora ¿quién va a lavar? ¿Quién se va a agachar y va a lavar el pie? Y nadie quería agacharse, hinclarse a lavar los pies los unos a los otros. Y dice en la escritura que nuestro Señor agarró un balde, un trapo con jabón, y se arrodilló ante sus discípulos, y uno por uno lavó los pies de cada uno de ellos. Nuestro Señor nos enseñó a ser un don nadie, hermanos. El Señor nos enseñó a ser mansos y humildes de espíritu. La vida cristiana consiste en eso. El que quiere ser grande tiene que ser pequeño. El que quiera ser el mayor de todos tiene que servir a sus hermanos. El Señor Jesús enseñó a ser don nadies. Y saben, a veces, hermanos, ser don nadie es mucho más provechoso para Dios que ser don importantes. Dios utiliza a hombres que han entendido que son don nadies, a mujeres que han entendido que no son nada. Es a ellos a lo que Dios utiliza. Y a veces los que se consideran don importantes están totalmente descalificados para la obra. Recuerdo en una ocasión, cuenta la historia de Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Él tenía un seminario y muchos jóvenes querían entrar a ese seminario. Y dice la historia que uno de los muchos jóvenes que querían entrar a ese lugar fue a visitar al pastor Charles Spurgeon. Llegó a la oficina el joven emocionado, y el pastor Charles Spurgeon, mirando al joven, le dijo a su secretaria, mientras él llegaba a la oficina: no le dejes pasar a ese joven, no quiero hablar con él. De repente la secretaria sale y le dice al joven: sabes, el pastor Charles Spurgeon no puede atenderte en este momento. Y dice la historia que el joven se enojó, se molestó. ¿Cómo es posible que no me va a atender a mí el pastor Charles Spurgeon? Y dice que agarró la puerta donde estaba la oficina de Charles Spurgeon y ¡plum!, abrió la puerta. Y le dijo: pastor Charles Spurgeon, yo quiero hablar con usted. ¿Cómo es posible que usted no me va a atender? ¿Acaso no se da cuenta de quién soy yo? Y el joven le dice: pastor, yo quiero entrar a su seminario. Yo sé griego, hebreo, arameo, filosofía, soy un experto en lingüística, sé mucho de teología, sé mucho de historia. Y el pastor Charles Spurgeon, mirándole al joven, le dijo: joven, ese es el problema por el cual no puedes entrar a mi seminario. Porque en mi seminario queremos hombres que no sepan griego, que no sepan hebreo, que no sepan historia, que no sepan filosofía, que no sepan lingüística, que no sepan nada. Tú estás sobrecalificado, tú no puedes entrar a mi seminario, y ese es tu problema. Es que te crees un don importante, te crees gente. De la misma manera, hermanos, Dios tuvo que enseñarle a Moisés a ser un don nadie, pero para enseñarle tuvo que llevarle al desierto. Ahí es donde Dios nos enseña que no somos nada, en el desierto, en la sequedad, en la aflicción. Ese es un desierto, en la necesidad. Y justamente Dios le llevó a Moisés, a Jetro su suegro, y le llevó a pastear ovejas. Y uno se pregunta: ¿por qué? Moisés había aprendido esos 40 años, hermanos, en el desierto, a depender, a mendigar, nada más y nada menos que de su propio suegro. Así que no le iba a costar ahora, de ahí en adelante, poder depender y mendigar de Dios. Había aprendido en esos 40 años. Moisés había aprendido en esos 40 años a pastorear oveja. Ahora, hermanos, los que somos del campo entenderán que pastear ovejas no es tan fácil. Hay ovejas que son ellisquiris, hay ovejas que hacen así es pastear ovejas, así es el rebaño. Torpes, comen todo lo que ellos quieren comer, no tienen cuidado de qué cosas han de comer. Moisés había aprendido a pastear un rebaño 40 años. Así que no le iba a costar nada poder pastear, poder liderar a un pueblo que era duro de servir, como era el pueblo de Israel, un pueblo duro de tratar. Así que Moisés fue preparado en el desierto para ser un don nadie.
Y ser un don nadie en esta historia, hermanos, simplemente significa depender de Dios y sentir a la oveja, sentir las necesidades de la oveja unos a otros. Eso Moisés había aprendido. Y ahora ya estaba preparado. Era el momento para usar a Moisés para el servicio del Señor. Pero había algo todavía que faltaba. Algo faltaba para que Moisés pueda ser un verdadero siervo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Moisés tenía que ver la gloria de Dios. Vayamos, hermanos, al versículo 2 al 9. Y ahí encontramos el encuentro de Moisés con el Dios de la zarza. Leamos el versículo 2 al 9. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué sucede en la escena? Moisés está viendo una zarza en el monte Horeb. Una zarza era un arbusto que crecía en esas montañas de Horeb. Y lo extraordinario de esa zarza, dice la Escritura, es que no se consumía, no se quemaba la zarza. Esta era una gran revelación de parte de Dios a su siervo Moisés. Yo diría, hermanos, que todavía sería una necesaria revelación para este hombre. Dios quería que Moisés entendiera quién era su Dios, para que de una vez y por todas este hombre dejara sus inseguridades, su pasado, y su corazón se encienda para servir a Dios. Moisés, hermanos, no era un joven. Tenía ya 80 años. Ya no tenía las mismas fuerzas que antes. Ya era un hombre viejo. Pero ahí estaba Dios, diciéndole a través de esa zarza que no se consumía: Moisés, yo soy tu Dios, que no envejezco, que no me canso, que no me agoto, que no disminuyo. Yo soy tu Dios autosuficiente, autoexistente. Yo soy tu Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir ni para subsistir. Soy el Dios de esa zarza. Moisés se asoma, dice la Biblia, curiosamente, para mirar por qué esta zarza no se consume. En el versículo 3 dice la Escritura: Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el versículo 4, Jehová, que él iba a ver la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Moisés, yo no sé si, hermanos, como todo buen boliviano, somos bien curiosos, hermanos, cuando algo pasa, algo extraordinario. Moisés se acerca a esa zarza y escucha la voz del ángel de Jehová. Ahora yo quiero, hermanos, que ustedes presten mucha atención a esa frase: el ángel de Jehová. No dice un ángel de Jehová, dice el ángel. Es nombre propio, es alguien importante, no es uno más del montón. Al final de este sermón vamos a descubrir quién era ese ángel. El ángel de Jehová viene a él y se le aparece en esa zarza. Y dice el versículo 4 que viendo Jehová que él iba a ver la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques. Para nosotros puede sonar fácil, hermanos, eso. Moisés, Moisés, puede sonarnos como algo común, pero no era para este hombre, no lo era así. Moisés era un hombre viejo, hermano, 80 años de edad, ya acabado, fugitivo de la justicia egipcia, perdido en el desierto, en el anonimato. Nadie sabía de él excepto uno: Dios.
Aunque aparentemente Moisés se sentía solo en ese desierto, Dios estaba con este hombre y lo conocía tan profundamente, hermanos. Lo conocía tan realmente este hombre que le llama por su nombre: Moisés, Moisés. Dios te conoce y me conoce, hermanos, más de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Él nos conoce personalmente, nos conoce íntimamente y nos llama por nuestro nombre, como lo hizo con su siervo Moisés. Y ahí está Moisés en la zarza, acercándose hacia Dios. Y encontramos en el versículo 5 diciéndole Dios a Moisés: no te acerques. Imagínense eso. ¿Cómo? No te acerques. Moisés. Y Moisés va a la zarza. No te acerques. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Qué cosa le estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés, espérate un momento, porque antes de que nosotros nos relacionemos hay cosas que aclarar. En primer lugar, tú y yo no somos iguales. No te acerques, porque no estás hablando y relacionándote con tu amigo Moisés. Yo no soy tu amiguito, yo no soy tu Diosito. A veces escucho a algunos hermanos orar y decirle a Dios: papito Dios, así, ¿verdad? Ahora no digo, hermanos, que sea pecaminoso hablar así de Dios, pero Dios no es papito, hermanos, no es algo diminutivo, Diosito, no. Lo que está diciendo Dios a Moisés es: Moisés, date cuenta con quién tú estás conversando. Hay una diferencia abismal entre yo y tú. Yo soy un Dios 3 veces santo, y tú eres un pecador. Yo soy tu creador y tú eres mi criatura. No te acerques. Quita la sandalia de tus pies. En otras palabras, respeto y reverencia. El lugar donde tú estás ahora es tierra santa. Uno se pone a pensar: ¿por qué ese lugar se convirtió en tierra santa? Hermanos, el monte de Oreb era como cualquier otro monte que nosotros vemos. Pero cuando desciende la gloria de Dios, cuando Dios se revela a Moisés, en ese preciso momento ese monte que era común y corriente se convirtió en el santuario, en un lugar sagrado que merecía respeto y temor. Hermanos, el templo de Dios, y yo sé que todos ustedes ya lo saben, no son estas 4 paredes que vemos aquí. Hermanos, esto no es el templo de Dios. Este lugar no es más especial que afuera, hermanos. Por eso aquí a veces nos comemos, ¿verdad? Después del almuerzo. Antes no se podía hacer eso porque decían: uy, no como, hermano, aquí no tenemos que comer porque esto es como una especie de algo sagrado. No, hermanos, este lugar no es más sagrado que afuera. Dios no es que te escucha mejor aquí que afuera. Este lugar es común y corriente. Pero cuando Dios se revela a su pueblo a través de su palabra, cuando Dios despliega su gloria a través de la predicación de su palabra, en ese preciso momento, este lugar que es común y corriente se convierte en un lugar sagrado, en la casa de Dios, la morada de Dios. Y es por eso que en este lugar, cuando venimos a congregarnos como hermanos, como el templo de Dios, a escuchar la palabra del Señor, tenemos que venir con un espíritu de respeto y reverencia. Cuando los judíos tenían que adorar a Dios, ellos hacían fiestas solemnes. Ahora, nosotros, hermanos, no podemos entender cómo pues se hace una fiesta solemne. Si es fiesta, ¿cómo tiene que ser? Una parranda, ¿no, hermanos? Un holgorio. Y si es solemne, tiene que ser un funeral. Pero ¿cómo congeniamos fiesta solemne? Eso sucede aquí, hermanos. En nuestra iglesia nosotros nos gozamos y nos alegramos porque
Es una fiesta, pero no por el hecho de que nos alegremos y nos gocemos. Vamos aquí a dar vueltitas, ronditas aquí y saltar en las bancas, hermanos. No, porque es una fiesta solemne. Respeto, reverencia. El autor de los Hebreos decía: sirvan al Señor con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a su siervo Moisés. Moisés, tú y yo no somos iguales. Yo soy un Dios trascendente, más grande que tú. No soy de tu tamaño, por lo tanto tú me debes respeto, honor. Tiembla ante mi presencia. Quita las sandalias de tus pies, Moisés, porque el que te está hablando es tu Dios. No solamente Dios muestra en el pasaje su grandeza, no solamente Dios le muestra a Moisés su autosuficiencia, autoexistencia, sino que también Dios le muestra a Moisés que Él es un Dios que no se olvida de nada, es un Dios que guarda sus promesas. Dice el versículo 6, leamos la escritura. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 400 años antes, hermanos, Dios había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra a sus hijos, una tierra que fluye leche y miel. Esa promesa, ese pacto fue repetido después por su hijo Isaac y luego por Jacob. Y 400 años después, miren la historia, viene Dios a Moisés y le dice: Moisés, ¿tú crees que me he olvidado de lo que le he dicho a Abraham? Nunca. Yo nunca olvido mis promesas. Yo me acuerdo de lo que digo. Y ha llegado ahora el tiempo, Moisés, de liberar este pueblo. Lo que he dicho a Abraham, lo que he dicho a Isaac y lo que he dicho a Jacob tiene que cumplirse ahora, porque yo soy un Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que no olvida nada de lo que ha prometido. Él nos ha prometido como iglesia bíblica, palabra de gracia, que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Así nos ha prometido el Señor. No nos ha prometido que nunca vendría el Hades a nosotros. No, el Señor nos dijo que vendría el Hades, pero que la iglesia prevalecería. La iglesia se pararía firme frente a las aras del infierno. Y Él está cumpliendo eso en nosotros, hermanos. Por eso estamos de pie. Por eso estamos firmes trabajando por el Señor, porque Él no se ha olvidado de su promesa. Sus promesas son verdaderas, son fieles. Si Él ha dicho que ha de venir, hermanos, no va a fallar. Y eso es lo que le estaba recordando a su siervo Moisés. Moisés, tú estás parado sobre mis promesas. Ha llegado el tiempo de liberar a mi pueblo. Pero saben, hermanos, Dios no solamente se muestra a Moisés como un Dios autosuficiente, grande, un Dios de pactos, sino que también se le muestra a Moisés como un Dios bueno, compasivo y misericordioso. En el versículo 7 al 9, dice la escritura que luego Dios le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Moisés,
Yo sé todo lo que ha pasado con mi pueblo. Es mi pueblo el que está en juego, Moisés. Y es bien tierno el Señor al mostrarle a Moisés la realidad de su pueblo. Dios le dice: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Mis ojos han estado pendientes de lo que los egipcios han hecho contra mi pueblo. He oído, he escuchado su clamor, su gemir. Y soy consciente, Moisés, soy consciente, conozco sus angustias. Hermanos, nuestro Dios, así como es un Dios grande, soberano, un Dios trascendente, que está allá en los cielos, al mismo tiempo es un Dios cercano, es un Padre. Es un Padre que vela por las necesidades y las aflicciones de su pueblo. Es un Dios personal, íntimo. Es un Dios que ve lo que sucede con sus hijos, las injusticias, las aflicciones, los oprobios, los maltratos que sus hijos reciben en este mundo. Es ese Dios que oye cuando el pueblo clama, llora. Cuando le pide auxilio, cuando se siente desesperado y no sabe qué va a hacer. Ya no hay salida. Y Él extiende su oído para oír el clamor de su pueblo, el gemir, literalmente la palabra. Y es consciente, conoce nuestros problemas. Y lo sorprendente de esto, hermanos, es que ese mismo Dios es el que viene al rescate a solucionar el problema. Por eso dice el texto: he descendido, he bajado para liberar a mi pueblo. Cuando nuestro gobierno esté en problemas, hermanos, cuando los departamentos o los sindicatos estén en problemas, el presidente viene, hermanos, al socorro, ¿no? En ocasiones manda ¿a quiénes? A sus ministros, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es así. Yo he descendido, le dice a Moisés, versículo 8, he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Yo no estoy pasivo en la aflicción de mi pueblo. Yo soy un Dios activo. He venido a liberar a mi pueblo, Moisés. Cuando pasamos, hermanos, por circunstancias difíciles, aflicción, dolor, angustia, en ocasiones como pueblo de Dios somos tendidos a pensar que nuestro Dios no es tan bueno con nosotros. Y Satanás nos zarandea nuestra oreja con esa idea, hermanos. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Él aquí? Dios está ahí, hermanos. Siempre está ahí. Está con nosotros en nuestras luchas. Dios llora con nosotros. Llora con su pueblo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo visitó la tumba de Lázaro? Lázaro estaba muerto. Y dice la Biblia en Juan capítulo 11, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, al ver a María y a Marta llorando, dice que se conmovió en espíritu. Y el versículo más corto de la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que después de Jesús se conmovió en espíritu, Jesús lloró. Ahora, Jesús lloró, hermanos, porque no tenía el poder suficiente para resucitar un muerto. Nosotros lloramos en ocasiones por eso, hermanos. Cuando vemos a un ser querido morir, lloramos porque quisiéramos verlo con nosotros, pero no podemos, ya está muerto. Lloramos por impotencia. Pero Jesús lloró por impotencia, hermanos. No. Él lloró porque vio a Marta y a María llorando. Él se identificó con el dolor de sus amigos. Él llora con su pueblo. Él llora cuando su pueblo llora. Él está con su pueblo en medio del sufrimiento. Y eso es lo que Dios le reveló a Moisés. Ese es el Dios de la zarza ardiente. Ahora Moisés estaba listo, hermanos. Estaba listo para ir y servirle a Dios. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado.
la orden de Dios para que su siervo Moisés le sirva. Leamos el versículo 10 al 12. Sígame con sus vistas, hermanos. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés ya estaba preparado. Había pasado 40 años en el desierto. Había tenido un encuentro con Dios. Y ahora era el tiempo de enviar a su siervo a cumplir la obra. Y Dios le da la orden: ven ahora, Moisés, y te enviaré para que tú puedas liberar a este pueblo. Ahora, hermanos, lo interesante del pasaje es que Moisés le hace una pregunta a Dios. ¿Cuál es la pregunta? Moisés le dice: espera un rato, Señor, un momento, por favor. Pero, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y saben, hermanos, lo extraordinario del pasaje es que Dios no le responde a Moisés su pregunta, su inquietud. Lo único que Dios le dice a Moisés es: Moisés, vos solo anda, yo estaré contigo. En otras palabras, Moisés, no importa quién seas tú. En mi viña, en mi obra, no interesa los instrumentos, interesa quién es el dueño de la viña. En la obra del Señor no interesa quién eres tú, interesa quién es Dios. Eso es lo importante. Moisés, ¿no te das cuenta? Yo estaré contigo. Dios le hubiera dicho a Moisés: oye, Moisés, pero pues tú, ¿acaso no has estado en Egipto? Pues tú has estado en la mejor universidad de Egipto, Moisés, al lado del faraón. Tú eres ya un hombre experimentado, viejo, un hombre ya de mucha experiencia. ¿No te das cuenta quién eres tú? ¿No? Saca el campeón que hay en ti. Así el Señor, como un buen psicólogo. No era un psicólogo el Señor. No le dijo: Moisés, tú puedes, Moisés, dale con todo. No era un psicólogo. Porque Moisés no necesitaba saber quién era él. Él era un hombre pecador, era un don nadie. Él necesitaba saber quién era su Dios y con quién estaba yendo ante Faraón. Y es por eso que Dios le dice a este hombre: Moisés, si te vas a fijar en ti, estás perdido. Pero si te vas a fijar en mí, lo tienes todo. Moisés era, hermanos, así. Hermanos, ¿no? Vamos, hermanos, un hombre tartamudo. Por eso va, por ejemplo, Aarón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era un hombre viejo, sin fuerza. Si él se iba a fijar en él mismo como individuo, hermanos, no funciona. La obra del Señor, trabajar para Dios, no consiste en enfocarnos en nosotros y en los demás. A ver cómo estamos trabajando. No. Trabajar para Dios consiste en fijarnos en Él. Y cuando anclamos nuestra vista, nuestros ojos en Él, eso nos da fuerza para trabajar, nos da valentía, nos da seguridad para seguir adelante, hermanos. ¿Por qué en ocasiones en la vida cristiana desfallecemos, menguamos, nos desanimamos? Porque no tenemos una visión clara de quién es Dios. Estamos enfocados en nosotros mismos. Por eso hay temores, por eso hay miedo a la hora de seguir adelante. Cierto marinero, esos que van, hermanos, en botes al mar, naufragó su barco, dice la historia.
se partió en dos. Y este hombre nadó y encontró una roca en medio del mar. Y nadó hasta la roca con todas sus fuerzas y se agarró de la roca. Las olas, dice, boom, boom, sacudían la roca. Y él se agarró durante mucho tiempo ahí. De repente, después de todo, vinieron los periodistas a la zona, ¿no?, de donde sucedió la escena, y le entrevistaron a este marinero. Y le dijeron, oye, la situación aquí estaba grave. Las olas han golpeado tu barco y lo han partido. ¿Acaso no te ha dado miedo? Y el marinero le dice, sí, claro, yo tenía miedo y tenía mucho miedo, pero la roca no. Y fue la roca la que me salvó. Yo tengo miedo, sí, yo soy débil, sí, pero la roca no. La roca no tiene miedo. Y fue esa roca la que salvó mi vida. ¿Acaso no recordamos, hermano, la vez cuando el Señor estaba en la barca durmiendo y vino una gran tempestad tan fuerte que parecía que la barca donde estaban sus discípulos iba a romper? Y al Señor le hacen levantar, Señor, levántate, 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 que nos vamos a hundir. Y el Señor se levanta en la barca y agarra el viento y al mar y les dice, callen, enmudezcan. Y se enmudece todo. Y luego mira a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Recuerdan, hermanos, eso? ¿Cómo que? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? En otras palabras, ¿ustedes están locos o qué? ¿Acaso Dios puede ahogarse? ¿Puede ahogarse Dios, hermanos? No, ¿acaso Dios puede morir? Dios no muere. ¿Por qué tienen miedo? Está Dios durmiendo en la barca, está con ustedes Dios. ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy en la barca, estoy adentro ahí, yo no muero. ¿Cómo piensan que vamos a morir si yo estoy con ustedes? Hombres de poca fe. Por eso flaqueamos, hermano, hermana, porque no conocemos a Dios. Dios está con nosotros, hermanos. Está con nosotros, por nosotros, siempre, todos los días. Así Él nos dejó en este mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de su vida, todos los días, 24/7, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, lo está, hermanos. Es real su presencia en medio nuestro. Y lo único que sostiene esta comunidad, lo único que permite esta comunidad avanzar, es la presencia de Dios en medio nuestro. Amén, hermanos. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos, hermanos. Pero si Dios está contigo, no hay de qué temer. Por eso tenemos que trabajar. Tenemos que seguir adelante como iglesia, hermanos. Tenemos un Dios tan grande y al mismo tiempo tan cercano que está con nosotros. No hay de qué temer, hay que seguir adelante en nuestro desierto. Quiero terminar, hermanos, este mensaje con una historia. Cuando era pequeño, en una ocasión, mi padre fue invitado a predicar, a enseñar, a servir al Señor en el sector de Cocapata. Ustedes deben conocer esos sectores. Fuimos específicamente a un pueblo que se llamaba Chillabi. No sé si ustedes conocen, mis hermanos. Chillabi. Yo era pequeño. Acompañé a mi padre. Pero, hermanos, ese viaje que tenía que ser un viaje misionero se convirtió en un viaje de tragedia. El día que teníamos que volvernos a Cochabamba, nevó, cayó nieve en ese sector, en ese pueblo, y, hermanos, la nieve llegaba hasta nuestras rodillas. Aún así, con el auto que teníamos, había un misionero más,
Tratamos de asazar la nieve como se podía, hermanos, con el auto. Y el auto patinaba de aquí a allá, de aquí a allá. Hermanos, no pudimos salir de Cocapata. Los caminos se cesaron, los camiones no podían salir, estamos encesados y la nieve era intensa, hermanos. Tal fue la tragedia, hermanos, en ese tiempo, que en el radio Mozochasqui nos dieron por perdidos. Se perdió misionero al lado del pastor Daniel, están perdidos allá adentro, no se sabe dónde estarán, cómo estarán, hermanos. Así dice que se escuchaba aquí, en Cochabamba. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión, yo tenía mucho miedo, veía las ovejitas, ustedes saben cuando cae la nieve, las ovejas muertas, ¿verdad? Como cuento de tesoro, hermanos, había sido eso. Muertas, ahí decía, ¿qué nos va a pasar? Y en una de esas muchas noches que quedamos allá, no había dónde dormir. Todos entramos al auto, el pastor aquí con la hermana Eli. Y yo decía, ¿ahora qué va a pasar? No hay comida, estamos encerrados en la nieve, no hay dónde dormir, estamos en serios problemas. Pero saben, hermanos, yo nunca voy a olvidar esto. Esa noche papá se acostó en este lado del auto, mamá en este otro lado del auto, y los dos me colocaron a mí al medio. Y en ese momento papá, mamá me abrazaron. Y cuando sentí, hermanos, el abrazo, entendí lo que es estar con un padre, al lado de alguien que es más fuerte que yo, más poderoso que yo. Sentía una seguridad, hermanos, de que mi papá sabe lo que va a hacer al final. Él se lo va a ingeniar cómo vamos a salir de acá. Estoy seguro en sus brazos. No me va a pasar nada mientras tanto Él esté conmigo. No tengo de qué temer. Una paz inundó el alma, hermanos, mi alma, mi corazón, que esa noche pude dormir tranquilo porque estaba en los brazos de mi Padre. Eso es lo que la iglesia debe entender, hermanos. Eso debemos entender. Estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Estamos en sus brazos y Él nos agarra y nos aprieta, hermanos, tanto a nosotros, tanto, que debemos aprender a vivir seguros, confiados, en paz. Tenemos al Padre con nosotros. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Estamos en los brazos del Padre. Yo pude ver con mis ojos, hermanos, cómo Dios estuvo con nosotros esos días. Todos nos daban por perdidos. Y de la noche a la mañana helicópteros volaron por arriba. Y de arriba empezó a llover comida. A botar comida. Y nosotros, aquí estamos, aquí estamos. ¿Quién envió provisión? Yo decía, ¿quién envió provisión para nosotros? Dios envió provisión, hermanos. Porque vio nuestra aflicción, vio nuestra preocupación. Él fue consciente de nuestra angustia. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Nunca, hermanos, nunca. Pero ¿cuántos de nosotros le fallamos a Él al momento de servirle, de actuar, de hacer lo que tenemos que hacer? Eso es lo que Dios le enseñó a su siervo Moisés. Moisés, yo estaré contigo, ve y haz mi obra para mi gloria. Vamos a orar, hermanos.